por medio de las noticias de Moris conocimos el caso de Javier Espinosa, el periodista español que logró sobrevivir a los ataques, a los enfrentamientos entre el ejército sirio y los rebeldes. Aparte de lo que se observa por las noticias, quizá por una fuente suya, un amigo, un colega periodista, ¿usted sabe cómo realmente está el ambiente para los reporteros en Siria? ¿Están en peligro de muerte constante? Javier es amigo mío y es un periodista con una enorme valentía, con una valentía que a veces parece casi suicida, pero él está muy convencido del trabajo que hace y para él era importante entrar en Siria e ir a contar la historia de lo que estaba pasando en Homs desde adentro. El régimen sirio no quiere que se conozca esa historia, no quiere que se sepa lo que vive la gente de Homs mientras ellos están masacrándolos. Y cuando supo que un pequeño grupo de periodistas había logrado colarse y había entrado en Homs, se propuso de inmediato sacarlos como fuera, y además sacarlos de una forma que dejara una lección entre ellos para que los periodistas no pudieran entrar. Y lo que hizo fue convertirlos en tacos, fue atacarlos. Ellos sabían que había un centro de medios adentro de Homs, sabían que desde ahí se estaban enviando informaciones que, a pesar de que habían dejado sin electricidad a la ciudad y sin comunicaciones, desde ese centro de medios con un generador eléctrico y con teléfonos satelitales, y con antenas satelitales también, estaban enviando información a países extranjeros y también activistas sirios que estaban grabando con riesgo de muerte, muchos de ellos han muerto, grabando lo que el ejército estaba haciendo, y se propusieron destruir ese centro de medios con la gente que estuviera adentro. Aparentemente localizaron el centro de medios a través de los teléfonos satelitales, los intervinieron y localizaron la señal y descubrieron el centro de medios y arrojaron cohetes directamente contra el apartamento, un apartamento residencial, un apartamento de gente. Lanzaron cohetes contra este apartamento y los activistas que ya conocen cómo funciona esto, escucharon el disparo de los cohetes, dieron la voz de alarma antes de que los cohetes impactaran, y eso permitió que algunos pudieran reaccionar, algunos como Javier, consiguieron colocarse detrás de una pared, pero otros, en particular, Marie Colvin y Remy, Marie Colvin era una periodista estadounidense que estaba trabajando para la prensa británica, y Remy, no me acuerdo el apellido, era un fotógrafo de 28 años, francés, muy valiente y muy premiado, obtuvo varios premios importantes. Ellos no lograron ponerse a salvo y murieron en la explosión. Marie fue decapitada por la metralla. Y otros, una periodista francesa también quedó herida, un periodista inglés quedó herido, y entonces después tuvieron que ver la forma de poder salir de Homs mientras, en medio de la ofensiva del ejército. Ya esto fue muy traumático porque los activistas organizaron la salida de 50 civiles y niños y querían llevarse los periodistas con ellos. Lograron sacarlos de Homs, pero en el camino a la frontera con Líbano, parece que los niños que tenían hicieron ruidos y eso permitió que los soldados los detectaran y los atacaron y hubo una matanza enorme. Finalmente, poco a poco, Javier pudo escapar, la periodista francesa herida también pudo escapar. Los 4 que sobrevivían lograron escapar, pero a un costo en vidas muy alto. Y el escape de Javier se complicó, se detuvo, porque en este ataque que hubo contra el grupo de civiles, él, en lugar de escapar y correr hacia adelante, aprovechando que no estaba herido, él se quedó a ayudar a 2 de los activistas heridos y logró llevarlos hasta una casa donde los ayudaron y lograron contactar al ejército sirio libre, que es el de la oposición, y gracias a ellos lograron salvar a los activistas. Pero también esto
Javier pues arriesgando su vida totalmente, ¿no? En lugar de escapar, él escogió ayudarlos, y a mí me parece que eso habla de la enorme calidad humana de Javier. De Javier. Claro. Eh, en su opinión, hasta el momento, el intento por derrocar el gobierno sirio deja algo bueno. Bueno, ya nos ha mencionado las muertes que ha traído esta guerra, pero la causa de los rebeldes sí ha florecido en algo bueno hasta el momento. Mira, la guerra no es buena en ningún caso, ¿no? La guerra no solamente es un vida, sino es destrucción. Los países que se van a la guerra, cuando la gente, por ejemplo, en América Latina habla de guerras revolucionarias, vamos a hacer la revolución, a mí me da, pues, que no saben de lo que hablan, no saben el costo que tiene para cualquier país ir a una guerra. Lo mejor es tratar de protestar, de convencer a los gobiernos de que no pueden sostener estas posturas de represión y negociar con ellos procesos de transición que permitan llegar a condiciones mejores. Eso es lo que pasó en Túnez, que es la transición de los países árabes la más exitosa hasta ahora. En Egipto todavía ahí avanza más o menos con muchos problemas, pero bueno, eso es también lo que quisieron hacer los libios, lo que quisieron hacer los sirios y los yemeníes. Ellos pensaron que podían seguir el ejemplo de Túnez y de Egipto y lograr una transición pactada. Sus regímenes, sin embargo, eran distintos, eran bastante más criminales que los de Túnez y que el de Egipto, y finalmente se fueron a la guerra. Después de lo que quede, cuando se vaya el gobierno de Al-Assad, pues vamos a ver qué es lo que queda de Siria, ¿no? Seguramente la economía va a quedar muy mal y a los sirios les va a costar muchísimo trabajo recuperarse. El costo para todos es enorme, no solamente en vida, sino de sufrimiento humano ahora y el sufrimiento humano que vendrá en el momento de reconstruir la economía del país que está hecha pedazos. Entonces, yo creo que el régimen tenía que irse, pero el costo es altísimo. Claro. Eh, se está permitiendo informar libremente al mundo lo que ocurre en Siria, Temoris. No, claro que no. Y ellos como todos los regímenes autoritarios, y ser autoritarios, e incluso muchos regímenes liberales, como se ha visto en Colombia, pues los gobiernos tratan de controlar la información, los gobiernos quisieran ser los únicos que dicen al mundo cuál es su versión de las cosas, ¿no? Y eso significa que la prensa siria está totalmente controlada por el gobierno. Dicen mentiras. El otro día dijeron una tontería. SANA, que es la agencia siria de información, anunció que habían encontrado el cadáver de Javier Espinosa. Y pues Javier ya estaba a salvo en Líbano, ¿no? Entonces, bueno, ellos son capaces, ellos han montado autoatentados, han puesto bombas con el objeto de culpar a la oposición, bombas donde han matado a gente propia, a gente suya, pero de inmediato la televisión siria está ahí difundiendo mentiras, intentando explicar que la bomba fue colocada por la oposición y por terroristas. Y bueno, finalmente no hay un régimen de libertades. A los caricaturistas les han roto los dedos, los han golpeado, a los blogueros los han metido a la cárcel, los han desaparecido, los han torturado, a las jóvenes periodistas las han violado, las han asesinado, y bueno, ya van, entre enero y febrero hubo 5 colegas periodistas internacionales que murieron en Siria. Pues es muy fuerte, ¿no?